Entre 1986 y 1996 Costa Rica vivió un oscuro tiempo en la historia de los sucesos oscuros. 14 mujeres y 5 hombres fueron privados de su vida en ese periodo de 10 años por un hombre a quien la prensa le llamó el psicópata. El primer asesino en serie en la historia de Costa Rica. ¿Quién era? ¿Cómo actuaba? Hoy abrimos el archivo histórico y recordamos el caso. Desde C506 les recordamos suscribirse y dejar un me gusta para entender si les resulta de agrado el nuevo contenido de Realidades del Pasado. Si les interesan nuevas historias, ayúdanos con el like y suscripción. Vamos al punto. Ciudadanos de Costa Rica fueron víctimas de un elemento que torturó y terminaría la existencia 19 almas. Sin razón alguna. En un área infame a la que llamaron el Triángulo de la Muerte. El organismo de investigación judicial, lo que viene a ser la policía de inteligencia, recabó algunas pistas con las cuales se determinó quién fue el posible delincuente que causó temor y conmovió a los costarricenses por tan atroces homicidios, pero el caso prescribió, dando cabida a miles de rumores. En esa época, todos pensaban que el psicópata era su vecino o peor, una fuerza policial. Algo que nunca se desmintió. ¿Qué ocurrió con el caso? El Código Procesal Penal de Costa Rica en el artículo 31 establece que si en el transcurso de 10 años no se logra comprobar quién es el culpable de cometer delitos graves, como privación de vida o delitos con abuso, por eso, el caso cierra la investigación. Nunca hubo un culpable, el psicópata nunca pagó por sus delitos. Los delitos se dieron en lugares situados entre Cartago, Curridabat y Desamparados. La mayoría de las víctimas fueron mujeres que murieron y mostraban signos de tortura. Y muchas de estas acompañadas por sus parejas. El primer crimen que se le atribuyó es el de 7 mujeres en una misma noche. En la Cruz de Alajuelita, y el último es una pareja que es atacada en Patarrá. Desde este elemento, Costa Rica no volvería a ver un ataque en serie hasta el infame Cóndor. Con agrado puedo hablar de Cóndor si quieren saber la historia. Es algo diferente. El Cóndor usaba un traje negro, casco y cadenas, montando una motocicleta al atacar. La Cruz de Alajuelita es un muy fuerte caso que igualmente puede tener su propio video. Las parejas por lo general eran enterradas en tumbas. Se dice que solo una mujer logró sobrevivir. Ella es atacada por el presunto homicida en 1988, a la edad de 19 años, pero logró huir y de su testimonio se hizo el único retrato hablado que existe. Gerardo Láscares, ex jerarca del OIJ, explicó en una entrevista a Canal 7 que los casquillos de las balas encontradas eran las pistas que unen a estos crímenes. Otra de las coincidencias entre estos sucesos es la zona en donde se dieron, así como la manera de atacar que denota tortura en las mujeres y no sus parejas. Las características de los crímenes revelaron que el arma utilizada era una subametralladora M3. El supuesto sospechoso de ser el autor era un nicaragüense que nació en 1948. Cuando era niño su mamá lo maltrataba, tuvo varias decepciones amorosas e incluso su compañera sentimental intentó acabar con su vida. Estas características explican el odio que existió contra el sexo femenino. Él vivió cerca de Villas de Ayarco. Era guerrillero en Nicaragua desde los 12 años y se dedicó al patrullaje en Costa Rica. Justamente en las mismas zonas con todo y detalles. Un caso documentado de un agresor en serie. Nunca se resolvería y eso atemorizó a los costarricenses, pero en especial puso en evidencia que las autoridades a cargo de la seguridad del país no eran competentes para esta clase de hechos. Existen muy terribles casos de agresores en Costa Rica, tales como el descuartizador, Tres Pelos, Cóndor y los hijos del mal. Coméntame lo que opinas y ten un gran día.